buenas tardes, buenos días, dependiendo, o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando o viendo. Acá en una nueva entrega, hoy venimos con un tema de actualidad, que es lo que solemos hacer en general. Vamos a dar entrada a Fer y vamos a mostrar la cara, vamos a saludar. Hola Fer, Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿cómo estamos? Bien, bien, todo muy tranquilo. Por Bueno, suerte. nos metemos por suerte bien. Sí, sí, todo tranquilo. Bueno, siempre con cosas de actualidad y sin descanso, ¿no? No tenemos para aburrirnos. No, Y creo no, que, no bueno, va hay. a ser así y ya estamos terminando el año y es muy fuerte, ¿no? Todo lo que venimos viviendo y como que no nos dejaron respirar todo el año, un año 9. Y lo que va a ser el 26, ¿no? Sí, vamos a ver, ¿por qué decís? Es un año 1. Porque es un año uno, justamente, por eso. Porque Todo van a lo comenzar, nuevo que se viene, decís, todo lo nuevo que se viene, ¿no? claro. Este era un Vamos año a autos, 9, vamos a ver ¿no? volar autos, vamos a ver volar autos, Ya, viste que ya vemos ya, volar gente. ya, y China, hay unos que son como drones, pero que pueden llevar una persona y que ya se están vendiendo, creo que valen $128.000, una cosa así. Así que sí, ya estamos en todo eso. todo lo que veíamos en los dibujitos cuando éramos chicos, todos los Los supersónicos, supersónicos. ¿te acordás? Creo que es eso lo que se viene, ¿no? Creo que es eso lo que se viene. Sí, o sea, es una cuestión de liberar tecnologías, ¿no? Hay mucha tecnología suprimida, hay muchas cosas que ya se conocen hace muchos años, pero que no se dieron a conocer al gran público, digamos, o sea, nosotros. Es una palabra, ¿no? Y bueno, por eso está. Yo creo que ahora de a poco se va a empezar a liberar todo eso. En muchos aspectos de nuestra vida va a cambiar. Cómo cambió la vida de la gente cuando fue surgiendo la tecnología, no sé, a fines del siglo XIX, ¿no? Vos pensás que el primer automóvil es de 1886, que lo hizo Daimler, ¿no? En Alemania. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, en 1886 había un solo auto, pero fíjate que 15 años después ya la cosa era diferente. Y bueno, en esa misma época empezó la luz eléctrica a ser más, como más común y a instalarse en las ciudades y empezaron a aparecer elementos que antes no existían. Por ejemplo, el inodoro de descarga que usamos habitualmente, se inventó en 1851, o sea que es de la segunda mitad del siglo XIX. O sea que la gente que vivió a finales de ese siglo vivió de una forma muy distinta de la que vivió la gente que estaba en 1810, 20 o 30. En cosas muy, Sí, muy cotidianas, ¿no? Como puede ser un inodoro, pero que te salva la vida, clarísimamente. Y bueno, claro, así se fueron incorporando cosas. sí. Este año fue como de muchas revelaciones, están siendo todavía muchas revelaciones, mucha información que está saliendo. Y un poco también lo que hoy vamos a hablar de lo que está pasando, de estos hechos que han pasado desde la semana pasada con lo de Brasil y ahora con lo de México, que es lo que vamos a hablar, tiene que ver con todo un contexto geopolítico y creo que es histórico y es energéticamente necesario en el planeta, ¿no es cierto? O sea, uno lo puede ver desde como de distintas capas, pero que en realidad tiene que ver con todo lo que está pasando a distintas dimensiones planetarias, ¿no? Como que los cambios que estamos sufriendo es a distintos niveles y que son necesarios para todo lo que viene también, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo que vos decías antes, con que el 2025 es un año 9 y el 9, como sabemos siempre, es un fin de ciclo.
Y el año que viene es un año 1, como dijimos recién, y bueno, es un fin, pero es un principio al mismo tiempo. Y ahora mismo, sobre fin de año, estamos en medio de todo este revoltijo, ¿no? De lo que está terminando y de lo que va a estar empezando a empezar, si vale la expresión, dentro de muy poquito. Y vos sabés que las energías se van mezclando. Como decía una profesora y amiga mía, dice, no es que un día se murieron todos los griegos y aparecieron los romanos, ¿no? Hay una fluidez temporal, ¿no? Se estudia de determinada forma para facilitar la comprensión, pero no es que se murieron todos los griegos y aparecieron los romanos, ¿no? Y esto es lo mismo, Claro. o sea, las cosas tienen una continuidad y se van entrelazando y van cambiando paulatinamente. Por eso hablo del revoltijo, justamente, Claro. porque está todo mezclado. Bueno, muy bien. Bueno, esta es la carátula que elegimos. Hoy vinimos así tipo fuego, porque la verdad que entre lo de la semana pasada de las favelas en Brasil, en Río de Janeiro específicamente, más un nuevo asesinato en México, ¿no? Con un futuro candidato, alguien que estaba empezando a crecer Sí, políticamente. en realidad él no era candidato a nada, él ya había ganado lo que tenía que ganar y bueno, estaba ahí. Pero viste que bueno, a través de una buena gestión, este hombre seguramente se iba a empezar a proyectar como candidato, ¿no? Y en México es tremendo, porque ¿a cuántos han matado? O sea, en México en Colombia creo que hay 2, ¿no? Y en México son como, que yo me acuerde, con este chico no sé si no es el tercero o el cuarto que liquidan. Gente Yo no importante. sé. Yo me acuerdo de un hombre que se llamaba, creo que si hay algún mexicano escuchando, ojalá que nos pueda corregir si nos equivocamos, ¿no? Porque yo honestamente no sé mucho de política mexicana, pero había un hombre que yo creo que se llamaba Colosio, que era el candidato a presidente de México. Y no me preguntes el partido, porque no tengo ni idea, pero este hombre lo asesinaron con un disparo en la cabeza en pleno acto electoral, ¿no? Él estaba haciendo la campaña, se juntó una gente a escucharlo, él hablaba y bueno, le pegaron un tiro. Ha pasado en otros lugares también, ha pasado en Colombia, a un hombre que se llamaba Galán, de apellido, que también era candidato presidencial. Bueno, recientemente en Colombia le pasó a este muchacho Uribe, que Claro, era senador y candidato a presidente, y lo asesinaron también. Creo que, por eso, yo creo que en Colombia hay elecciones el año que viene, si yo no me acuerdo mal. O sea, estos ya estaban en campaña, ¿no? Y hace unos meses atrás asesinaron a este chico. Es decir, si uno va por ahí caminando por los distintos países, la violencia política, y no solo la violencia política de que te peguen palazos, sino que los asesinatos políticos concretamente son como más comunes de lo que uno cree, ¿no? sí. También, viste, es como que pareciera que hay determinados países que es como más factible. O sea, nosotros, por suerte, salvo este tema de doña Cristina, que bueno, cada quien tendrá su opinión del supuesto atentado a Cristina, que fue un... después nosotros Bueno, no tenemos... están condenados la gente que intentó el supuesto atentado ese. eh, Bueno, Están condenados, aparentemente serían culpables porque la condena les llegó. bueno, pero salvo ese caso, después nosotros, por ejemplo, en nuestra historia no tenemos, ¿no? En general no, o sea, hubo un atentado contra Sarmiento en su momento, que fue como el de Cristina, que no salió mal. Y después que yo me acuerde, no sé si hubo más. En general, por suerte, tendremos muchos problemas, pero ese me parece que no es uno de ellos. Bueno, vamos a comenzar con
vamos a ir cronológicamente, digamos, de atrás para adelante. Vamos a comenzar con los hechos que ocurrieron en Río de Janeiro la semana pasada. Y esta persona, Claudio Bonfim de Castro e Silva, por favor, decí vos bien cómo es de Río de Janeiro. No, es el gobernador del estado de Río de Janeiro, donde se encuentra la ciudad de Río de Janeiro. Ok. Bueno, para los que por ahí no escucharon o no están muy al tanto de las noticias internacionales, vos corregime cualquier cosa, hubo un operativo sumamente grande en las favelas de Río de Janeiro, ¿sí? En la favela, que ahí la vamos a analizar. Había hay un montón de favelas en Río de Janeiro, sí. Y el problema esta vez fue en una que se llama Complexo do Alemão y otra que se llama Peña, creo. Algo así. Okay. Son dos de los... Ahí en cada morro te hacen una favela. Está la Rosiña, que es la más conocida de todas. Sí. Pero bueno, estas dos, aparentemente ahí se encontraban las personas que querían detener. Y por eso hicieron este mega operativo que parece que tenía varios meses de planeamiento y bueno, que se ejecutó con nada menos que 2.500 policías y la orden la dio este buen señor Claudio Bonfim de Castro Silva, que es el gobernador, pero ¿cómo llega este hombre ahí? ¿No? Él era el vicegobernador. Él era el vicegobernador de otro hombre que se llama, creo que Witzel, algo así. Y adivina por qué motivo, porque ellos, creo que las elecciones allá fueron en el año 18. ¿Y qué pasa? ¿Por qué este hombre, Witzel, por qué fue exonerado de su cargo? ¿Qué razón puede haber? Corrupción. Ajá. ¿No? Qué raro en un político, ¿no? ¿Qué motivo puede haber para que lo saquen? Bueno, vos pensás, ellos empiezan, creo, estoy hablando de memoria, así que no me acuerdo, pero ponele que fue en el 18. Los agarró la contingencia sanitaria de 2020. ¿Y qué hicieron muchos políticos con esa circunstancia? Empezaron a ganar muchísima plata. Pasó en Europa también, ahora von der Leyen va a tener un problema muy grande con eso. Porque ellos son los que tenían que firmar en la lapicera para la compra de fármacos, de todo, de barbijos, de lo que vos se te ocurra. Y todo eso era muchísima plata, ¿no? Entonces se ve que empezaron a hacer negocio con eso, alguien se dio cuenta y le dieron salida a Don Witzel y este hombre, que era el vicegobernador, quedó a cargo. Y después él se presenta una segunda vez ya como gobernador y ahí lo tenés. Así llegó a donde está. Ok, o sea que él ahora es gobernador, pero porque, digamos, la ganó, no es por consecuencia del otro. Claro. Bien. Bueno, debemos decir que él está más hacia la derecha, ¿no? Claro. Políticamente hacia la derecha. Sí. Sí. Él no es del partido de Bolsonaro, pero tiene más afinidad con Bolsonaro que con Lula, que es el presidente actual de Brasil. Bien. Y vemos que hay como en todo el continente, incluido Estados Unidos también, hay como un reverdecer de esto de tratar de enfrentar a estructuras mafiosas que son ya de carácter transnacional, te diría, ¿no? Ya son famosos cárteles de la droga y todo esto, que son gente que maneja, es crimen organizado, vamos, es crimen organizado y como tal manejan un montón de plata, tienen un montón de recursos, tanto a nivel personal como a nivel de personal, mejor dicho, ¿no? A nivel de miembros, de cantidad de miembros, y también de armamento y de poder económico, porque ellos con ese poder económico hacen trato con los políticos, digamos.
¿no? Entonces es muy fácil comprar jueces, policías, diputados o lo que sea que quieran comprar. Claro, es un poco lo que estábamos conversando antes de empezar el video y de lo que está sucediendo, o sea, como que por, digamos, nosotros esto que investigamos, ¿no? A nivel geopolítico, digamos, y lo que va sucediendo, o sea, estamos en un momento donde pareciera que el punto más álgido es lo de Venezuela y que desde Sí. Venezuela, sostenida por Irán, por distintos países, era como el punto de donde aparecían todas las cuestiones de la droga y que eso se fue expandiendo por distintos países de Latinoamérica sosteniendo gobiernos socialistas. Esto no es un invento, esto es lo que está saliendo a la luz en estos momentos por investigaciones. Que llega también a Zapatero en España, que era como el contacto con todo lo que era Maduro acá en Venezuela, o sea, es como que se está viendo ahora lo que sucedía con los carteles, sosteniendo a los políticos, ¿sí? A la mafia, insertada en este tipo de gobiernos, y es como que está viendo una transición hacia el otro polo, después vamos a ver qué pasa con el otro polo, porque históricamente en la humanidad vamos de un extremo a otro y después vemos qué pasa, ¿no? Porque no es que estemos a favor de una cosa o de la otra, porque si estamos en un extremo, después la humanidad a lo largo de la historia fue siempre así, se va al otro, el otro extremo se va al extremo y después, bueno, ¿no? Ojalá que esto no pase si el planeta y la humanidad está un poco más evolucionada. Pero bueno, a mí no me parece casual que haya sucedido esto en Brasil cuando se están destapando ollas de narcotráfico sosteniendo a los gobiernos, incluyendo a Cuba, Colombia, Argentina, o sea, todos los gobiernos socialistas han estado siendo, que nosotros no lo sabíamos, ahora está apareciendo por investigaciones. Entonces, no me parece raro que haya sucedido esto, ¿no? No. También no hay que olvidarse que yo no sé cuándo son las elecciones en Brasil, pero no debe faltar tanto. Y como decíamos, se van posicionando los jugadores, ¿no? O sea, es que los políticos viven de ganar elecciones, ¿no? Entonces, yo no sé cuánto, la verdad que no me fijé cuándo es la elección en Brasil. Mejor dicho, me fijé la otra vez, pero ya me olvidé. Y por ahí Pero en un año debe ser. yo creo que sí. Ahora me fijo mientras. Entonces, tampoco sería raro que, bueno, este hombre, Castro de Silva, quiera generar un evento digamos, de fuste como para después posicionarse como un buen candidato presidencial, ¿no? Por ejemplo, ellos llevaban, creo que 200 órdenes de detención, una cosa así. Dicen que este fue el operativo más grande en la historia de Brasil, ¿no? Entonces, si vos, creo que detuvieron como 81 de todos los que buscaban, los principales escaparon, pero detuvieron a mucha de la gente que buscaban, más o menos la mitad. Y claro, es un gran logro político. Si vos podés poner presa a toda esa gente, bueno, ya construís una marca, lo que se llama una marca en política, ¿no? Si, bueno, yo soy el tipo que va a enderezar todo, que esto y que aquello, que más allá. Entonces, yo creo que también nunca hay que olvidarse que los políticos trabajan siempre en base a su propia carrera, ¿no? A proyectar su propia carrera. Y este hombre es un hombre muy joven. Fíjate que nació en 1979. O sea, es una persona que tiene 46 años. Entonces, es un tipo que tiene mucha proyección todavía. Por otro lado, bueno, sí, ¿vas a decir algo? Sí, el domingo 4 de octubre del 2026, un año. Dentro de un año son las Las elecciones elecciones. presidenciales. Sí, Bueno, con esto, si tiene pensado presentarse, fue como abrir el juego para mí. y se presentó ante el mundo, digamos, ¿no? Porque si alguien, la gente, digamos, que vive en otro estado, en Mato Grosso, en Río Grande,
no lo conocían, ahora lo conocen porque salió en todos los diarios del mundo, tipo. O sea que es una manera también de... Esta es una interpretación mía, ¿eh? Digo, hablando en general, lo diría de él o de cualquier otro, pues yo a este hombre no lo conozco, no sé. Pero cualquier político Sí, aprovecharía para proyectarse un año antes de las elecciones a los primeros planos de la política de su país. Y bueno, también no sería raro que a Lula eso le moleste bastante. Yo no sé si Lula tiene posibilidad de reelección en Brasil o no. Yo pensaría que sí. Y si él piensa renovar mandato, no le va a gustar que le aparezca una contra como esta, de un tipo que quiere, digamos, entre comillas, imponer el orden, sacar a las mafias del medio, ¿no? De regularizar una situación en una ciudad como Río, que es la principal de Brasil. sí. Lula también ya se podría jubilar, ¿no? Porque... Yo creo que ya está en hora. Y bueno, lo que se quejaba un poco este hombre, Castro, era que el gobierno nacional no le enviaba refuerzos, no le enviaba tropas federales, ¿no? Ejército, lo que sea. Y esto es como una constante que estamos viendo en los diferentes países, lo vemos acá en Argentina, lo vemos en México con el caso del otro muchacho, de Manso, lo vemos acá en Brasil, y siguen las firmas, ¿no? Porque bueno, la disputa política hace que vos trates de no darle una mano a tu adversario político. Y los que están en el medio siempre es la población, la gente común, la que sufre, digamos, esta verdadera batalla que hubo ahí en, en las favelas, donde realmente pasó de todo, ¿no? Se usaron armas de todo tipo y bueno, ya sabemos todos que hubo 100 y pico de fallecidos, que son los que mucha cuentan, gente, ¿sabes? y viste, se veía mucha gente joven. Lo poquito que yo vi. Pero lógicamente, sí. Bueno, te cuento que sí, Lula se va a presentar, ya dijo, ya confirmó que buscará la reelección. Y No bueno, voy a ¿ves? entregar el país a una banda de lunáticos, dijo. Y bueno, ahí lo tenés. Así que bueno, otra guerra acá. Bueno, vamos a ver a este caballero, porque vamos a ir más rápido porque tenemos varias cosas hoy, tenemos como 7 placas, así que vamos a ir. Hicimos una introducción, 22 minutos, hicimos una introducción así geopolítica, Fer, nos apasionamos con ese tema que nos gusta también, analizar eso. Bien, bueno, como decías, ¿no? También cuando iba preparando el trabajo pensaba qué joven la gente, ¿viste? Antes los políticos, siempre lo decimos, antes los políticos eran gente de más arriba de 55, 60, y hoy son todos muy jóvenes, ¿no? O sea, 40 y pico y ya están en carrera, ¿no? Yo creo que hay eh, como una dualidad, porque por un lado hay gente muy joven, incluso, bueno, después yo lo pensaba más para el otro caso del muchacho que asesinaron, de Manso, pero ya que estamos en esto lo decimos. Ese hombre, Carlos Manso, también es muy joven, tenía 40 años y lo asesinaron, ¿no? Y estaba pensando en que a Charlie Kirk, que hicimos el video hace poco, también lo asesinaron y creo que tenía 31 años, si yo no recuerdo mal. Muy, muy Exactamente. joven. Él no era candidato a nada, pero era una figura política en ascenso y muy joven. Y estaba pensando, bueno, que había otras personas así muy jóvenes. Bueno, si uno se remite, por ejemplo, al caso del presidente Kennedy de Estados Unidos, era un hombre también muy joven cuando lo asesinan, ¿no? Y por el otro tenés figuras como Lula, como Trump, como Biden, gente que es muy mayor, ya anda arriba de los 80 y pico. O sea, bueno, Trump no llegó, pero Biden sí. Y, y vos decís, si esa gente no se retira tampoco, ¿no? Y tienen ganas de renovar y tienen ganas de seguir. O sea que están como los dos polos, ¿viste? Están o muy viejos o muy jóvenes.
pero no se ven gente de 60, 65, digamos, ¿no? No. Que era tradicional. Sí, Ya, podríamos decir que también es como esto de se está yendo lo viejo, o es lo que queda de lo viejo, y está entrando como esta forma nueva de hacer política. Bukele ahora debe tener 40, pero él cuando entró a gobernar tenía 35 o 36 años, o sea, o 38, una cosa así. Bukele es recontra joven. sí, sí, Bukele sí. Pero digamos que a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Que haya gente como muy grande como que se resiste a irse, que ya tuvo su protagonismo y su carrera y todo lo demás, y de pronto una generación como muy joven, entre 30 y 40 o 35 y 45, que es la que viene asomando y con mucha fuerza también, ¿no? Y Sí, bueno, dentro de esa generación nueva está este hombre que tiene 46, pero bueno, está ahí, ¿no? sí. Es muy joven también. Bueno, ¿y qué viste de sus números? A ver, Él ¿qué es lo es que un más te llama la abogado, atención? Ajá, él tiene un es, alma 7. sí, tal cual, sí, es muy de abogado. Eh, Él es un hombre que, bueno, también, como decíamos, y empezó hace bastante años ya, bueno, bastantes no, pero en la década anterior empezó su carrera política. Él fue primero diputado y de ahí saltó a la vicegobernación y, como dijimos ya, llegó a la gobernación. Y me parece que es un tipo bastante prolijo, porque fíjate que él sobrevivió a una, lo digo por ese alma 7, ¿no? Creo que es un tipo bastante prolijo. Es un tipo prolijo, ¿en qué sentido lo digo? En que él logró sobrevivir a la administración anterior, completar el periodo de la persona que él reemplaza y además renovar mandato, ¿no? Yo creo que es un tipo bastante, ¿cómo te diría? Que está bastante Te digo, atento. ¿Cómo? sí, te digo la palabra que a mí me viene, Sí. astuto. Bueno, sí. Sí, no, el 7 es número de intuición y es número de inteligencia, ¿no? Es número de estudio. O sea, en ese sentido lo digo, ¿no? En que me parece que es un tipo que calcula mucho todo lo que va a hacer, ¿no? Exacto, No, sí, me da esa sensación como que es un tipo astuto por los números que tiene, obviamente, porque como bien vos decís, tiene ese 7. Después yo no lo puse, pero entre las vocales de Claudio y Bonfim tiene un 16-7. claro. En Castro tiene otro 7. Y sí, me vino como una intuición, pero digamos, un poco analizando lo que estábamos hablando. Estamos a un año de las elecciones. Debe estar viendo el movimiento geopolítico que hay, Milei, Trump, el movimiento de Venezuela, Colombia que también está que explota, Cuba que ya no da más, ¿no? Bueno, pero ya Y hay movimientos más concretos todavía, como por ejemplo la elección de Bolivia. Bolivia es un país del que no se Bolivia, habla tanto, pero en Bolivia hubo un cambio fundamental. tal cual. Me había olvidado de Bolivia, mira, que lo hicimos incluso nosotros. Claro, pero no es un país del que se hable tanto, pero hubo un cambio fundamental. Otro cambio muy grande se dio en Ecuador, ¿no? Donde en la época de que acá estaban los Kirchner, allá estaba Correa, ¿no? Sí, Y después vino otro que se llamaba Moreno, que era como un discípulo de Correa, pero que empezó a girar. Y bueno, finalmente ahora hay un muchacho que me olvidé el nombre, es un chico muy joven también, que debe tener, no sé si tiene 40 años, que me disculpen los ecuatorianos si nos ve alguno, ahora me olvidé el nombre del presidente, pero es un muchacho muy, muy joven. En Perú, que Perú, viste que estaba Castillo, que era comunista, fue el último sí. presidente electo,
que duró un año en el poder, quiso hacer un autogolpe al estilo Fujimori, que es muy peruano eso también, y bueno, lo metieron preso. Y asumió su vice, que era Boluarte. Y Boluarte estuvo ahora y no sé bien por qué, pues no miré, pero también la destituyeron y ahora hay otro hombre que se llama José, no me acuerdo, Jordi, algo así. O sea que vos fíjate que cómo se descascara todo, cómo se cae. O sea, vos fíjate, estamos hablando de, bueno, ahora los únicos gobiernos, bueno, está más matizado, ¿no? Pero en un momento estaba todo pintado de colorado, Sudamérica. ¿No? Claro. Bueno, Paraguay tiene un presidente que es más de derecha, de centro derecha. Claro, como que todo está virando, entonces este hombre para mí que está leyendo todo eso, el presidente de Ecuador es Daniel Noboa y tiene 37 No, años. claro, Y el de claro, Chile no, también, el de Chile, bueno, si bien es socialista, pero también es un muchacho joven, es muchacho joven, sí, sí, el sí, chileno. Ya son todos sí. muy jóvenes. Boric, Bien, volviendo a Claudio Bonfim, esto, sí, ¿no? Como que a mí me da la sensación de eso, que el tipo la está viendo, si bien tiene una línea de pensamiento, de acción, claro. digamos, político, debe estar viendo, y además, bueno, tiene muchos números maestros en su fecha de nacimiento, o sea, el tipo es un líder, evidentemente tiene la energía para gobernar, para liderar. Fíjate que él lo ven 8, ¿no? Sí, O sea, la lo ven un tipo imagen, firme, ¿no? Un tipo fuerte, un tipo que proyecta eso por lo menos, ¿no? Se lo ve como un tipo decidido, frontal, ¿no? Y bueno, eso quedó refrendado con el operativo que se mandó en las favelas, ¿no? Y tiene una misión 33, que bueno, no es un 33 puro, pero al final es un 33, que es un 6, bueno, ¿no? O sea que el tipo en su misión también está esto del servicio a la comunidad, de la función pública, ¿no? Con ese 6 de servicio, ¿no? Y el sí, sendero natal es bastante, ¿qué? de ofrecer un bienestar a la comunidad. Bueno, yo eso, sí, es el 6, ¿no? Yo no sé si él lo pensará tanto en esos términos, porque yo de los políticos no me fío, pero bueno, sí, dentro del número 6 cabe eso, ¿no? Y el sendero natal es bastante jugoso, porque tiene ahí un 11 en su natalicio y tiene un sendero 22, ¿no? Y el 22 es el líder de masas, ¿no? Y si vos Sí, hablamos del líder de masas, el presidente de Brasil es un líder de masas, es un país enorme, con una población enorme, así que, y tiene un potencial 1, ¿no? Y el 1 es el sí, liderazgo. sí, Así que me parece sí, que no estamos pifiados si decimos que este hombre se está preparando para ser presidente de Brasil. sí, totalmente. Y también me da la sensación así como simbólicamente hablando en un acto de locura, porque este 22 es el loco, como Sí, en un también. acto de no de locura, sino como en un acto de arrojo, como que él no tuvo miedo en planificar esto que hizo, porque fíjate que tiene bastante 5 también, ¿no? Adentro de los nombres tiene 5, tiene la clave 5, o sea que el 5 rompe estructuras, no tiene miedo, va por los desafíos, como que el El 5 es tipo, atrevido. claro, me da esa sensación, siento eso, ¿no? Sí. Busca la libertad, o sea que también un 5 en positivo quiere ser libre y se espera que sea, que digamos, también que los que están a su alrededor sean libres, o sea que tiene como objetivo, como ley de Y vida, por ojo, así decirlo. y ojo con esto, porque de alguna forma, eh, eh, bueno, sí, No, 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 hice el gesto, pero nada que ver, perdón. ah, eh, eh, de la población normal de Río de Janeiro, ni hablemos, y de todo el mundo en general,
Pero los mismos políticos son de alguna manera rehenes o esclavos de los narcos, Claro, ¿no? Entonces creo que esa libertad que vos decís también es un poco sacarse ese, eh, ¿cómo te diría? Ese peso o esa opresión, ¿no? Que tienen. Porque ahí los políticos están muy condicionados también. Ellos tienen que hacer como un pacto de coexistencia con los narcos, con las mafias en general, no solo con los narcos, eh, para que la cosa se mantenga más o menos en paz. Porque si no llegamos a la guerra como vimos el otro día. claro, claro. Pero bueno, por eso yo hablo del contexto geopolítico actual. Esto de que se está como queriendo sacar a la luz de dónde viene el origen de todas las mafias y todo, ¿no? Sí, Como, sí, 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 es como inevitable, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que se vaya, que venga una limpia, digamos, que haya una decisión política también. Y hay que claro, ver qué bueno, pasa. por eso digo que esos 5 tienen que ver con ese deseo de libertad, ¿no? De quitarse esas cadenas que los atan a estos mafiosos, ¿no? Que, dicho sea de paso, son tipos que financian campañas también, ojalá, Totalmente, ¿no? Porque, totalmente. bueno, nosotros acá hicimos video incluso sobre Expert acá en Argentina, pero Expert es un caso que se conoció, pero si vos te vas a fijar, creo que sobre todo acá en los grandes conurbanos, en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, debe estar todo financiado con el narco. Acá no es que los narcos van a poner guita en uno solo. ¿Mm? Tal O sea, cual, que tal yo cual. creo que también, si bien ellos se sirven de ese dinero, al mismo tiempo les crea unas obligaciones que quizás este hombre pretenda liberar, ¿no? Con esos 5. Bien. Te iba a decir otra cosa. Bueno, no, te iba a comentar, lo comentamos porque es información también para la gente. Yo sé que vos escuchás al canal de Divulgación Total, ¿sí? Vos Sí, lo escuchás. sí, Bueno, y yo no lo escucho mucho, pero a veces me meto un poquito a investigar. Y hay un video, viste que ellos hablan en off, no aparecen ni nada. no, Y nunca entonces, aparecieron. imagínese que un día usted es presidente. Imagínese que llegó con la idea de... Y entonces justamente va contando todo lo que pasa, o sea, uno llega con una idea, pero después se entera que la gente que está cercana a usted, o sea, que en realidad todo está conectado con las mafias, con todo, ¿no? Como que uno llega con una idea, pero que en realidad se va enterando que está todo como enmarañado, y es como, ¿no lo escuchaste ese video? No me acuerdo, sí. Está muy interesante porque, viste, yo lo veía, no sé, lo veía a Milei, veía a muchos, viste. Yo me acuerdo que en una época, con gente que estábamos también así en cosas espirituales, decíamos que en realidad los políticos, por ahí antes, ahora ya no tanto por ahí sí llegaban con un ideal a la presidencia, pensando que iban a poder hacer un montón de cosas, y que cuando entraban y veían cómo era de adentro, chau, ya todo eso, porque como que se creen todo lo que te dicen. O sea, por ahí 20 años atrás, 25 años atrás vamos a hablar. Ya los últimos años se desvirtuó todo o todo se ve mucho más claro. Entonces, bueno, pero fue muy interesante porque él hacía todo imagínese, ¿no? Y te va contando la historia y cómo te vas dando cuenta que no puede un presidente solo, porque en realidad él decía, usted va a tener cerca la gente de más confianza, pero después no va a tener gente suficiente para poner en todos lugares de suficiente confianza, entonces va a tener que poner gente que por ahí, ¿no? Entonces, muy interesante eso, para entender también cómo se mueve la política, obviamente, ¿no? Antes de arrancar el video, yo te comenté que esta anoche me puse a mirar de Tropa de Elite, que es la película que habla del BOPE, que es el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar en Río de Janeiro, en Brasil. Una película muy, muy famosa. Y bueno, el protagonista va narrando en off muchas cosas y cuenta de un oficial que más joven que él,
que es un hombre, como vos decís, ¿no? Idealista. Entonces él pensaba que podía hacer las cosas bien y este hombre que ya tiene un poquito más de experiencia dice, él no sé, lo que no tenía en cuenta es que él tenía que enfrentar a un sistema que ya está funcionando, que era el sistema de la corrupción, por supuesto, ¿no? Y todos los golpes que se da ese pibe cuando quiere hacer las cosas bien, ¿no? Entonces el tipo tiene no sé, un subordinador tiene un problema, él va a ver a otro jefe y lo que quiere denunciar eso y el tipo le dice, no, maestro, no es así. ¿Viste? O sea, vos no podés ir en contra de la corriente porque te barre, ¿no? Por lo menos no podés hacerlo así de forma ingenua, vamos a decirlo así, ¿no? Este pibe era un ingenuo. Él quería, ¿viste? Un policía tenía que ser honesto, tenía que ser derecho, tenía que hacer las cosas bien, tenía que, ¿viste? Era noble el tipo, pero Claro, no por ahí cuadraba. no solo, pero por ejemplo, lo que está pasando ahora es como que está pasando a nivel de varios países. Y digamos, hay el tema de Trump, que bueno, que no quiere él está interesado en Venezuela, pero él lo que quiere es atraparlo a Maduro como cabecilla del cartel, ¿no? O sea, no quiere ir por un tema político, sino por un tema de narcotráfico. Entonces, como que hay una decisión, ¿no? De hacer un cambio desde ahí. Ya veremos. Sí, de todas maneras, estas movidas no tienen una sola causa, ¿no? No hay un solo motivo y no hay jugadas inocentes acá. Cuando se hacen las cosas, se hacen pensando como que en varias dimensiones, ¿no? Se juegan varias dimensiones. Pero bueno, están así las cuestiones. Está todo Bueno, revuelto y ¿qué más teníamos de acá de este tenemos hombre? acá la predicción de este hombre de Río de Janeiro, Ah, que bien. está muy interesante porque, bueno, el total da 11 y 12-3, el 12-3 bien, de salir a ser conocido públicamente, justo, Sí, ¿no? Mira, sí, justo lo que ahí él está buscando, acá nos corrobora un poco, ¿no? Tiene 46 que es 10-1, o sea que el tipo está queriendo arrancar un nuevo ciclo en su vida, hacer un cambio porque es un 23-5. Qué sí. interesante, qué interesante. Sin saber estábamos hablando, mira, estabas diciendo un montón de cosas que tienen que ver con sus números, sin recordarlos, porque los hicimos, pero bueno, ahora lo estamos viendo. O sea que, qué bárbaro, qué bárbaro. Está en un año de ser más conocido públicamente, ahí lo tenemos, el 3. Sí, De ser, marcar más un liderazgo, que es su día de nacimiento, ahí lo tenemos, el 11 en el sí, total. Y después en lo que es el año, si bien él ya está más cerca de su próximo cumpleaños, pero igual es un año 5 de muchos cambios, muchos desafíos. El tipo para llegar a hacer esto tuvo que haberse planteado muchas cosas. Y evidentemente él con esto quiere empezar a dar un puntapié. Mirá, lo que estábamos hablando, Fer, tal cual, sí. lo que estábamos hablando, para mí él estuvo pensando mucho en esto que hizo, y quiso darle un cambio a su vida, tenía la necesidad de dar un cambio para empezar un proyecto nuevo. Y el año que viene, cuando cumpla años, que va a ser en marzo, y va a estar ya después en abril va a ser las elecciones, va a estar en 6, que es llegar a la gente también, y en liderazgo. Qué interesante. ¡Wow! Bueno, no analizamos tan mal entonces a nivel de geopolítica, ¿eh? No, vos que tenés memoria el año que viene cuando gane, porque es Ah, probable que sí. gane. Cuando gane, si gana este muchacho, no, primero hay que ver si se postula, no sé. Y después, bueno, hay que ver si gana. Y bueno, si gana, es Pero posible que vamos a gane, ¿eh? Tiene números, tiene buenos números él. Sí, sí, porque él está con números de liderazgo, está bueno. Sí, sí, por eso te digo, o sea, como que uno ya nos estamos jugando un poco.
con que va a ganar. Bueno, nos jugamos un pleno entonces con Don Castro Vamos a para ver la qué pasa. presidencia de Brasil. Sí, que se postula, ni sabemos si se postula o no, pero bueno. Acá están los Bien, amigos del Comando Vermelho. bueno, decime qué es el Comando Vermelo, perdón. El Comando Vermelho es una organización criminal, básicamente, pero tiene una historia que cuando en Brasil, en la última dictadura militar de Brasil, como pasó acá y en tantos países, alguna vez en algún video, no sé en cuál, nombramos esto de que a nivel continental se manejaban las cosas de manera parecida, ¿no? Cuando había golpe en un lado, había golpe en casi todos lados. Entonces acá en los años 70 había gobierno militar en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, no faltaba nadie. Bueno, bueno, obviamente en esas circunstancias había muchos presos políticos, que eran todos militantes izquierdistas, comunistas, socialistas, ¿no? Y había prisioneros comunes, que siempre hay, criminales. Bueno, esta gente entró en contacto, porque estaban en la misma prisión, y como que se unieron, ¿no? Primero con una cuestión casi gremial, te diría, para luchar contra las condiciones de detención, la injusticia. Viste que en esos tiempos no le daban mucha pelota al tema de los habeas corpus, al tema de viste, de seguir a rajatabla el derecho, los derechos humanos, todo eso. Entonces, claro, ellos de alguna forma se unen. Y cuando, bueno, vuelve la democracia y las cosas se empiezan a normalizar, mucha de esa gente fue liberada porque eran presos políticos, no eran criminales. Bueno, se reorganizaron del mismo modo afuera y fusionaron, ¿no? Y vermelho obviamente viene de rojo y del color que identifica el comunismo, ¿no? Y bueno, formaron este comando. Este comando llegó a tener mucha preponderancia en todas las favelas de Río, pero después le salió la competencia interna. ¿Viste cómo pasa en los políticos? Que de tu mismo partido sale uno que te compite y te hackea. Bueno, acá pasó lo mismo. Entonces hay unos que se llaman el Comando Terceiro Puro y otros que son los, no me acuerdo cuánto, bueno, pero hay 2 o 3 grupos más que les disputan el poder y ahora se lo repartieron. Hay favelas que son de unos y otras que son de otros. Esta es más o menos rapidísimamente la historia de este comando. Y fíjate que Bien, tiene pero un número. ¿Cómo? es de los más famosos. Es el más famoso. Es el más Ok. famoso y el que dio lugar a todos los demás. Porque todos los demás son. Y después está el comando primero de la capital, que está en San Pablo, que es la otra ciudad importante de Brasil, quizá la más importante a nivel industrial y económico, ¿no? Claro. Pero bueno, estos tipos, fíjate que si vos pones comando vermelho, el número final es un 1. O Todo es sea que uno, Fede, y todos son números maestros además, sí, porque, bueno, tiene un 1 por la misión, digamos, el total es 1. Un 1 es el día de nacimiento, un 1 es el mes, 11 es el final, pero también Comando da 29, que da 11, y Vermelo da 44, o sea, mirá wow. la potencia que tiene ese nombre, ¿no? Y no por nada fue el principal comando del que después, de Río de Janeiro, del cual después empezaron a haber escisiones y separaciones y al final el enfrentamiento entre ellos, ¿no? Que eso también lo muestran en la película, en una escena. El enfrentamiento entre bandas criminales, ¿no? Muy, Qué muy terrible. fuerte, es muy fuerte, o sea, porque bueno, más allá de que, pero digamos, en lo que se creó, para lo que se creó, cumplió perfectamente con la energía de los números. Tal cual. Es que es así. No hay otra forma de decirlo. Qué Sí, sí. bárbaro. Bueno, bien. Y después Bueno, teníamos la fecha en que ocurre el operativo este tan famoso en la favela, sí, perdón. que fue el 28 de octubre de este año. Yo Y pensé que vemos era que el fecha de número, nacimiento, perdón, me ¿eh? equivoqué.
Pensé que era la fecha de nacimiento, no, es el operativo de la favela. No, no hay una fecha de nacimiento concreta de fundación del comando este, porque no es una institución rastreable, digamos, que se haya asentado en algún lugar. Se sabe que fue en 1979, que casualmente es el mismo año Ajá. donde nació este hombre, Claudio Castro, ¿no? Pero en ese año fue cuando se formó este comando, pero no se sabe bien qué día y por eso no lo mencioné, porque solamente tenemos el año, que dicho sea de paso es un 26/8/1979, y Sí, 79, 79, ¿no? Es un 16/7. Si sí, tal tomamos cual. el año 79, es un 16/7 kármico, Sí, y el año 1979 completo te da 26/8, que también es un número polenta, ¿no? Es un fuerte. número que puede haber violencia, ¿no? Es un número de fuerza, de Kármico. conducción, y de conducción también, ¿no? O sea, el 8 es el Tal- gerente, es el jefe, ¿no? O sea, vos fíjate que todos los números lo mires por donde lo mires, y aún sin tener una fecha concreta, nada más que con el año de fundación de este comando, ya tenés un montón de datos como para, Análisis. para análisis y que confirman un poco lo que es el dicho este, ¿no? Sí, Así que ojo, sí. no va a ser fácil de desmontar una estructura como esa. Por eso Bueno, el y esto que operativo la fecha es la muy fecha en que hubo el operativo. Perdón, yo me confundí. Que tampoco no, no, está muy interesante, ¿no? es uno, en la fecha que se dio para hacer el operativo da un 11 desafíos, ¿no? Bueno, obviamente temas vinculados a la justicia, por supuesto, porque los policías llevaban órdenes de detención, que habrán hecho jueces, me imagino, pero además de eso es el desafío, ¿no? De tratar de vencer a estos tipos, que se dice que cada uno de estos comandos tiene entre 20.000 y 30.000 eh, miembros. Y ya dijimos que son por lo menos tres los comandos grandes, con lo cual es un ejército de 60.000 tipos, si los unís a todos. Pero con que este comando, que es por ahí el más grande, que dicen que controla como un 40% de las favelas, y fácilmente 20.000, 30.000 debe tener. Y hay que pelearse en esos morros y en esos barrios que son todos intrincados, hay que pelearse con 20.000 o 30.000 tipos que te tiran con de todo. Así que bueno. Tremendo, tremendo. Ese 11 también, viste que el 11 es espejo en los demás. Entonces también que sea un 11 da esta cosa de guarda porque, bueno, esto que está pasando acá puede pasar en otros lados, ¿no? Se Como puede dejar replicar. como un antecedente, ¿no? Me da como esa sensación. Muy bien. Bien, muy bien. Pasamos a A mí, México. mamá. Lamentable hecho de este joven hombre de 40 años que, bueno, está empezando a salir a ser conocido políticamente. A ver si querés darnos un poquito más de información, Fer, que investigaste algo más. Mira, no hay tanta información de él. Él estudió ciencias políticas, o sea, es un hombre que se preparó siempre para esto, siempre le importó la política. Eh, Nada, él también creo que tuvo algún cargo legislativo. Este, ah, él era de Morena, este hombre, cuando era diputado federal, o sea, el diputado nacional sería para nosotros, era del partido que está ahora en el poder. Pero cuando él se Ajá, presenta para, bueno, allá se llama presidente del gobierno municipal, algo así, pero para nosotros sería un intendente, ¿no? Eh, él se presenta como independiente, ya no fue con ningún partido, fue él, ¿no? Y ganó, y por lo que parece estaba haciendo en este tiempo que estuvo gobernando, estaba haciendo un muy buen gobierno, estaba combatiendo mucho las mafias, y se quejaba de que
él pedía apoyo y no se lo daban. Por supuesto, si vos escuchás hablar a la presidenta de México, te va a decir que no, que estaban en contacto, ¿no? Lo que te dice cualquier político. Pero este hombre, hay videos de él donde él se queja de que él está pidiendo ayuda material, ¿no? Tropas, bueno, apoyo en general, logístico, para luchar contra la mafia. Él es un hombre que nació, lo voy a leer porque me muero, en un lugar llamado Uruapan, que está en el estado de Michoacán, en México. Y Michoacán es un estado que no está muy lejos de la capital, ¿no? O sea, es como para los que somos de acá de Argentina. Estás haciendo mucho ruido con el cuaderno, Fer. Estás haciendo mucho ruido con el cuaderno. No, pues se me cayó la hoja, por eso. Michoacán, decía, no está muy lejos de la capital. Yo pensaba que era muy lejos, ¿viste esto? No sé por qué, porque no conozco nada de geografía de México. Y cuando miro el mapa, veo que Michoacán está bastante cerca de la capital. Yo pensaba que era como Chiapas, ¿viste? Que está allá en la frontera sur, o Sonora, que está en la frontera norte. No, para nada. Está bastante cerca. Es como si acá el tipo estuviera en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que es una provincia que está muy cerca nuestra. Estás ahí nomás. Y dentro de lo que es Michoacán, Uruapan, tampoco está como en el centro del estado, con lo cual no es una localidad perdida, ¿viste? Que vos digas, no, ¿quién va a ir hasta ahí? No, para nada. Entonces, bueno, tenía bastante, digamos, motivo para quejarse este hombre. Y otra cosa que pasa con él es que le pasó lo mismo que a Charlie Kirk, que era lo que estábamos, ya lo nombramos varias veces hoy, pobre, y él estaba en una festividad que no sé si es el Día de los Muertos o el Día de los Santos, o Sí, de los Santos creo que es. el Día de los Muertos, creo. Bueno, una festividad, sí, yo creo que es, y bueno, era una festividad popular, con baile, con música, ¿no? Entonces él como intendente, como presidente municipal, estaba ahí entre la gente. Y es más, en el video, no sé si vos lo viste, él está con él tiene, no sé cuántos hijos tiene, pero tiene un nene muy chiquitito que tendrá 2 años o 3. Y él lo tenía acá, ¿viste? Lo tenía recargado así en el hombro. Y estaba caminando por la calle entre la gente, ¿no? Que lo saludaban. Y bueno, se acerca un tipo y le mete un par de tiros y lo liquida. ¿Con la criatura en brazos? Por lo menos mientras él iba caminando por ahí, no sé si él en ese momento por ahí se lo pasó a la señora o no sé, porque no se veía en el video, se lo ve en los instantes previos, ¿viste? Pero después no te muestran eso, se ve como borroso, así que yo no llegué a distinguir si él estaba con el nenito en brazos, pero un nenito que era más chiquito que un nene de jardín. ¡Qué O sea, tremendo! además el tipo estaba rodeado de personas y ni la custodia pudo reaccionar porque fue todo tan rápido y al haber tanta gente en el medio, a los tipos ya los detuvieron y todo, pero mientras tanto se lo cargaron, ¿no? Es el Día de los Santos Difuntos. El Día de los Santos que conocemos acá. Bueno, por eso yo Pero decía el Día de los Santos, ¿no? sí, Pero fue primero que lo asesinan en público, dentro de una festividad, de una reunión. Fíjate que Charlie Kirk estaba dando un discurso en una universidad en Utah cuando lo matan. O sea, se hace todo en vivo, directo, y en lugares donde hay cámaras filmando y está lleno de gente. No les importa un carajo de nada, de verdad. Nada. no, tremendo. Bueno, y este muchacho tenía, bueno, muchos números de liderazgo, o sea, tenía un alma 22. Era un tipo carismático porque tenía una imagen 5, como de una llegada fácil con la gente. Y que Sí. tenía mucho que nos llamó mucho la atención. Mucho Que también 9. es carismático, mucho 9.
sea, las personas que tienen tanto número 9, y esto el que nos escuche se va a sentir sumamente identificado, las personas se acercan y cuentan sus dolores, cuentan sus historias a la gente que tiene 9. Si naciste un día 9, si al sumar la fecha de nacimiento te da 9, bueno, ¿por qué? Porque es una energía que la gente siente que tiene confianza, que le pueden dar confianza, como con los 7 también. Y también la gente 9 es como un 3, que son como abiertos, afables, ¿no? Como esta cosa de que si están en positivo, obviamente, si están en negativo, puede ser unos locos guerreros o explosivos de mal carácter e iracundos, no quiere decir que... Pero bueno, este muchacho tenía una misión 9-18, un sendero natal 18-9, o sea, ahora podemos ampliar un poquito esto, y había nacido un día 9 y tenía un potencial 9, o sea, mucho 9, o sea, que él se ve que era una persona que llegaba a la gente afable, que tendría buenas intenciones. Seguramente, sí. Por algo lo mataron. Si no, no te matan. Si vos tenés... Es otra energía que el de Río de Janeiro, ¿viste? Sí. Esta es otra cosa, es más bonachona, el otro es más estratega, más zorro, digamos. Interesante. Bueno, es la diferencia entre un 7 y un 9, ¿no? Porque acá, Sí. más allá de que tiene un alma 22, lo que predomina de manera salvaje es el 9 acá, ¿no? Sí. Yo diría que es el número de él, es el 9, ¿no? Bueno, de hecho nació un día 9. Así Claro. que... Como que a pesar de ser un político, como en algún lugar él tendría como ciertos ideales de mejorar el mundo, ¿no? Era Fíjate, joven. claro. Fíjate que se lo conocía como Carlos Manso, ¿no? Y tanto Carlos como Manso dan 7, ojo. Que el pibe no masticaba vidrio tampoco, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Yo creo que él Pero, era muy consciente de los peligros que afrontaba. Y bueno, esa misión 18-9 a él lo define como un guerrero, sí. ¿no? Y el Era un tipo, sendero. no, yo no sé si vos viste algunos videos en el canal de Fran, ella hizo un par de videos de eso, y los discursos de este hombre, el chabón iba a tope con todo, ¿eh? No sé, Mira. no, porque a él lo acusaban, porque él lo que decía era que había que poner mano dura con el delito, con el crimen organizado, con todo esto, ¿no? Entonces, como hacen siempre, nosotros lo vivimos a diario acá en Argentina, cuando alguien dice algo, después se retuerce, se tergiversa y se le da otra interpretación, ¿no? Y siempre, por supuesto, los que colaboran mucho en esto son los medios de comunicación. Entonces van y le preguntan a la presidenta de México qué opinaba de que fulano dijo. Entonces esta mujer dice no, dice, tenemos que, para eso hay un Estado de Derecho en México, por eso hay que presentar los casos ante la justicia y hacer un procedimiento, que es lo que corresponde, por supuesto. Y después aparece otro video de este muchacho contestando a eso. Dice, pero nosotros no queremos salir a asesinar gente por la calle. Nosotros lo que decimos es que nuestra policía, en cuanto sea agredida, va a responder. Y no se va a quedar de brazos cruzados mientras ve que cometen un delito o que los criminales la agreden a la propia policía. Entonces dice, bueno, tienen órdenes de disparar y defenderse, por supuesto, como tiene que ser. Dice, en la medida que podamos, vamos a detener a estas personas y las vamos a poner a disposición de la justicia. Y cuando no sea posible, ellos eligieron un modo de vida y se lo aguantan. Así Claro. Y el tipo dice en el mismo video, dice, y si esto se considera un delito, que yo creo que no lo es, pero si esto se considera un delito, nos vamos a defender en la justicia. O sea que era muy consciente de yo voy a mantener esta línea. Y si, bueno, si hay que meter, y me hago cargo, si hay que ir a la justicia para defender esto, iremos. No hay problema. Claro, Y pagaremos con cárcel, dijo él,
y pagaremos con la cárcel si nos condenan. O sea que el chabón dijo, yo me la aguanto hasta en la cárcel. No, impresionante. Claro, un guerrero, pero se inmoló. Bueno, con un discurso tan claro, porque vos ves el video y no te queda absolutamente ninguna duda de que él lo va a hacer lo que está diciendo. Un tipo que se manejaba así en su vida. Y esto después hay un video de la señora, de la mujer, la viuda. Y ella dijo que ella va a seguir con el legado de su marido y que, bueno, de que siempre fue un hombre así, absolutamente claro en todo. Y que iba al frente como loco. Y lo ves en sus números. Claro, está en sus números, pero bueno, recordemos también que si es un 18, en otra vida él ya mató por principios, por creencias, o sea, pasó sangre por sus manos. Podríamos interpretar que en este caso está como equilibrando karma, por así decir, o también que él viene a dejar un mensaje, también que se inmoló de alguna manera, o sea, no midió en su pasión, en su vehemencia. Los 9 son vehementes también. Sí, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no tenía un alma 22, ¿no? El 22 claro, tampoco. Como mercenario, ¿viste? Como una cosa mercenaria fue. ¿Mercenaria por qué? Con su vida. Como que él fue a todo. No sé si está bien la palabra. Como no. Que no. No, en todo caso es temerario. Temerario, ahí está, perdón. No. Muy bien, gracias, Fer. Años que los conocemos. Gracias, Fer. No, mercenario es otra cosa, pero nada, es temerario, ahí está. Claro, no temeridad sí tenía. Sí que la tenía y mucha. Pero vos fíjate, con una combinación de 18-9 en la misión, en la fecha de nacimiento, en el sendero natal, y con un alma 22, ¿qué querés? El 22 también, el 22 no mire. El 22 arrebata. ¿No? Y Carlos da 14-5. Da 14-5 también. O sea que él era un rival que les peleaba de igual a igual. No se achicaba. Eran esas personas que no achican. Y no les importa. Y van adelante y vemos qué pasa. Pero el tipo absolutamente seguro de sí mismo, claramente. Y que tenía mucha conciencia de lo que le podía pasar y de que lo que él estaba haciendo era por su comunidad, porque es un 9. ¿No? Claro. Pues él no lo hacía solo por él. Él pensaba en él, pero pensaba en sus hijos, pensaba en la comunidad en general y en el efecto que eso podía tener expansivo hacia otras comunidades también. Ojo con eso. Y con esa alma 22, yo estoy seguro que él, si bien para México falta muchísimo, para las elecciones faltan como 5 años, él se iba a perfilar clarísimamente como un candidato a la presidencia. Y también ese es otro de los motivos por los cuales lo sacaron del medio. Porque a un tipo así, ¿cómo le ganas? No, legalmente, claro. ¿No? Si no lo terminás sacando de un tiro, no lo sacás. No. ¿Qué más tenemos de nuestro amigo Carlos? Se repite el mismo patrón, ¿no es cierto? Que con lo de Río de Janeiro. O sea, son personas que están en el lado opuesto político del presidente actual. O sea, se repite este patrón, ¿no es cierto? Claro, por eso decíamos que había un patrón en muchos casos. Acá también lo vemos, ¿no? De cuando hay rivalidad, ¿no? Por ejemplo, acá provincia de Buenos Aires con gobierno nacional. Exacto. O Formosa, gobierno nacional, ¿no? Sí. Se complican las relaciones porque son tirantes. Bueno, acá más que nada vamos a hacer cortito. Acá más que nada vamos a ver que él estaba en una etapa, él tenía 40 años y entre los 38 y los 47 él estaba con una vibración 9. Con lo cual, sí, él a los 38 en esa etapa 9 y en esta etapa 9 lo matan, ¿no? O sea que ahí tiene justamente una vibración
de finales, ¿no es cierto? O sea, cuando Tal hacemos cual. la predicción, nosotros miramos en qué etapa está la persona y justamente él estaba en una etapa 9. Y acá tenemos la predicción. Te Que lo en dejo el a vos, caso, Fer. no, pero en el caso de este hombre, ¿qué iba a dar? 9. Si es un número. Es tremendo. Es tremendo. Yo nunca vi un caso así, de alguien que sea tan presente ese número en tantos lugares, ¿no? Hasta en la predicción, todo le da 9. Porque vos Aparte, podés tener fíjate, un número muy sí, presente en tu estudio, pero que la predicción también te dé el mismo número, ya es demasiado. Ya es una aparte, fíjate, exageración. él estaba en un año 22, que es el alma que él tenía. Claro, sí. Y como siempre Eh, decimos, cuando vos tenés un sendero 9, replica. El año personal y el dígito de edad son el mismo número, siempre, ¿no? exactamente. Y de abril a octubre, o sea, estaba entrando como en su segundo semestre, y fíjate que tenía 5, ¿no? Que es cambio de estado. Cambio de estado. O sea, que lo matan en Fíjate. noviembre, él ya estaba en el segundo semestre, o sea, entró ahí cambio de estado y lo matan. Es tremendo. Mirá que uno ve cosas así, analiza, pero no nos dejamos de asombrar, Fer. Sí, 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 es muy tremendo lo de el caso de este hombre, porque, bueno, un hombre tan joven, con tanta proyección, eh, con hijos muy chicos, por su edad, ¿no? Con hijos muy chicos, familia, ¿no? Y bueno, Bueno, y por último, tenemos acá el día que lo asesinan, que es el día de los santos difuntos. El día 2 es el día de los difuntos directamente. Pero bueno, en México celebran mucho esto, ¿no? sí, 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 es muy... Eh, Está como muy arraigado en ellos. Y fíjate que el Bueno, Halloween es más o menos por ahí, ¿no? Es a fines de octubre también. 30, Bueno, o sea que puntito ahí. esto como una época así muy, muy media tenebrosa, ¿no? De que se recuerda mucho el tema de los Sí, difuntos. Y eso. sí, Nada, y es. también se hacen rituales y se hacen entregas, ¿no es cierto? O sea, Por se eso dije cumple tenebroso. con deudas y pagos que hay que hacer, por pactos que se pudieron haber hecho, o sea, bien. Entonces, el día calendario daba 3, con lo cual, bueno, fue de público conocimiento, lo Notoriedad. conoció mucha gente que no lo conocía como nosotros, o sea, el tipo terminó siendo público y conocido por este lamentable hecho. ¿Y qué te dice ese 3 del día personal, ese 7, perdón, del día personal de él? Fíjate que es muy interesante porque hay 22 y hay 11 ahí, ¿no? Eh, Pegó en el para palo un mí, 33. ¿eh? Pegó en el palo un 33. Sí, 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 estuvo ahí nomás. Estuvo por nada. Por un pelo no fue un 33. Perfecto, porque era 22 más 11. Eh, yo creo que, bueno, para mí el 7 es el número de la traición, ¿no? Yo Tal cual. no es absolutamente ninguna casualidad que este hombre haya muerto. Y además me pone en que este hombre tenía una proyección increíble y se dieron cuenta que había que echarlo de raíz, ¿no? Porque si Sí. no iba a ser un problema verdaderamente complicado. Si lo dejaban caminar un par de años más, no lo paraban, no lo podían parar. Claro, se lo dejaban crecer. Claro. Si ya con nada, no sé, estuvo un año en el gobierno y ya pintaba, imagínate, lo dejas 2 años más, 3 años más, y ya está, te comió. Sí, Porque era un león, era un tipo que iba por todo. ¿Bien? Y lo vieron, se lo detectaban, te detectan enseguida. A claro. un tipo así lo detectan enseguida.
y dijeron, y andás a ver quién estuvo implicado en esto, ¿no? Porque hay un 7, bro. Para mí es alguien cercano, ¿eh? Claro, a eso me refiero. A que. Intra, Sí, sí, es sí, intra. sí. Alguien lo Alguien, entregó. claro, alguien de su entorno, no sé quién, no tengo ni idea quién, pero alguien se confabuló y lo entregó. Para mí sí. Sí. Bien. Bueno, esperemos que estas cosas se terminen. Quizás este sea como un... También me da la sensación que es como mostrar algo, ¿no? Que el que vino como a entregarse a mostrar algo Lo, con esto. sí. Lo que pasa es que hay mucho de esto últimamente, ¿no? Sí, Es como que está todo como muy a la vista, ¿no? Todos estos casos que nombrábamos al principio, de muchachos muy jóvenes que son asesinados en público, todos en público. Sí, bueno, si la gente no se despierta con esto, yo no sé. Realmente sí, no sé qué más tienen que hacer. sí, sí. Bien, Fer, mira, maratónico, ¿eh? Sí, 1 hora y cuarto, maratónico. Analizamos a sí. 2 personas, hicimos una charla geopolítica, pero a ver, estamos a full. Bien, Así. a Bueno, ver, esperemos que no se aburra la gente con un video tan largo. Viste, agarrar los videos largos no garpan. Pero no, bueno. Pero a por ahí, veces no se puede hacer más corto porque nos quedarían muchas cosas sin decir y si no se dicen, después no se entiende el contexto, ¿no? claro, nosotros en realidad hacemos una introducción, hablamos de lo que está pasando geopolíticamente. También está bueno si llegaron hasta acá, que por ahí estén atentos a aquellos youtubers que nosotros comentamos que escuchamos, porque al menos a nuestro criterio, son personas bastante coherentes, son personas que tienen una información bastante, o sea, como que tenemos una línea de pensamiento, porque la tenemos y nos tenemos que hacer cargo, y de investigación, digamos, no es que compramos todo, pero tenemos como, yo me hago cargo de mi parte, tengo una línea de pensamiento y de observar tanto lo que es la geopolítica, la 3D, como lo que está pasando a otros niveles. Entonces también que estén atentos a los que nombramos, porque de repente les pueden aportar información o abrirles un poco más el panorama, porque no es solamente la numerología esto, sino es la numerología, el contexto, es todo. Ah, bueno, a veces uno tiene que también contar quién es la persona de la que estamos hablando, porque a lo mejor hay gente que no la conoce, ¿no? Salvo que sean figuras así súper conocidas. Había alguien, que no me acuerdo quién era, que decía que cuando uno escuchaba radio siempre tenía que tener un papel y un lápiz a mano para anotar cosas que le podían ser interesantes. Acá, por ahí no es tan necesario porque el video lo podés volver a ver en otro momento, ¿no? Pero, si no te quieres comer el garrón después de andar buscando, está bueno cuando mirás el video tener un papel y un lápiz a mano y si escuchás algo que te llama la atención, el nombre del youtuber, algo, bueno, lo puedes anotar. Así Claro, como idea, ¿no? tal cual. Yo hago eso. Tal cual. Sí, está bueno. Es que algunas cosas está bueno, sí, sí, a tener para anotar. Bueno, gracias, Fer. Gracias por este rato que No, por favor. compartimos, por estar ahí siempre. Gracias a todos, si llegaron hasta acá, esperamos que hagan sus comentarios, que compartan, que se suscriban. Y si están interesados en alguna consulta de numerología, en algún curso de los que dictamos, Flores de Bach, numerología, bueno, pueden entrar al Instagram de Numerología y Bienestar, a la página web de Numerología y Bienestar, y ahí van a ver las actividades y todo. Así que bueno, seguimos en contacto. Hasta la vuelta. Pásenlo lindo, Gracias. nos vemos.